Dios le bendiga a todos. Buenas tardes. Tenemos unos 3 minutos de retraso, pero estamos arrancando. Tuve algunas situaciones técnicas. Le doy la bienvenida a Jessica Romero. Bienvenida a esta cápsula de las 3. Que Dios les bendiga, les guarde en esta maravillosa tarde que el Señor una vez más nos regala. Ruth Alvarado, Jessica Karina, ya sabemos que tenemos dos Jessica Romero. Lucy, bienvenida, Dios le bendiga. Agradecidos con el Señor con esta tarde maravillosa, poderosa, que el Señor nos bendiga. Hermana Noelia, Ruth Alvarado, la mamá de mi esposa, bienvenidas. Gracias, Señor, por esta tarde que podemos compartir la palabra del Señor. Estamos dando un par de minutos para comenzar. Sonia Cruz López, bienvenida, Dios le bendiga. Evelyn Romero, bienvenida. Agradecidos. Bueno, vamos entonces a entrar a la palabra del Señor en esta tarde. El mensaje de esta tarde le he titulado Dos gemelos. Dos gemelos. ¿De qué se tratan estos dos gemelos? Vamos a ir a Colosenses capítulo 1, verso 23. Dice la palabra del Señor: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Permanecer fundados en la fe y sin moveros en la esperanza. ¿Cuáles son esos dos gemelos? La fe y la esperanza. Estamos en un tiempo donde nos tenemos que, dice, firmes en la fe y sin movernos en la esperanza. Son dos gemelos, dos cosas que están juntas. La fe es lo que yo he creído, la esperanza es ahí donde yo estoy esperando que se manifieste el milagro, es en lo que yo estoy creyendo, y ese tiempo de espera se le llama esperanza. Hay personas que pierden su milagro porque pierden la esperanza y se va la fe, o pierden la fe y se va la esperanza. Están juntas. Por eso le he titulado Dos gemelos. La fe es la que nos levanta. Mateo 8:26 dice así: Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Hombres de poca fe. Creo que es un tiempo donde no nos podemos dar el lujo de tener poca fe. Tenemos la necesidad, la obligación de levantar nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra. La incredulidad y el temor también vienen por el oír, y el oír de las circunstancias, de las noticias y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El día de ayer tuvimos una batalla fuerte aquí en casa, una batalla espiritual, porque vienen las noticias, malas noticias, y mi hija comenzó a toser. Yo me empecé a sentir dolor de cabeza, dolor de la garganta, dolor en los huesos. Mi esposa también empezó a sentirse así, y entonces viene el temor, viene el miedo, inmediatamente la fe se va abajo. Pero nos arrodillamos toda la familia en la sala y clamamos al Señor y amanecimos bien. Quiere decir que peleamos esa batalla de la fe. El miedo destruye nuestra fe. La fe destruye el miedo. Entonces es una batalla. Por eso Pablo le decía a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, y para el que cree todo es posible.
Entonces, esa es la parte que nosotros estamos tratando de levantar la fe. La fe viene por el oír. Yo te aconsejo, ya sabemos todo lo que más, lo necesario para entender cómo funciona el COVID-19 y lo que está haciendo. Entonces, ¿para qué quiero más noticias de terror? Para que ayune las noticias hoy. Haga un ayuno de noticias y comience a meterse la palabra del Señor, a conectarse con el Señor, a adorar al Señor, a alabar al Señor. Y usted va a ver la diferencia entre caminar en fe y caminar en miedo. La esperanza de David, Salmo 39:7. Ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Estamos esperando y confiando en el Señor, en que esto va a pasar, que vamos a sobrepasar estas circunstancias. Salmo 62:5. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Miren, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Nuestra alma, en este momento, cuando llegan las malas noticias, entonces nuestra alma no reposa, nuestra alma se altera y perdemos la esperanza. Pero cuando escuchamos la palabra, cuando viene la fe a nosotros, entonces nuestra alma reposa porque empezamos a tener esperanza. Job dijo en Job 14:7, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Una palabra en la que tú recibas de parte de Dios en el Espíritu es suficiente para levantarte en el nombre de Jesucristo y seguir adelante. Este es el tiempo de la fe. Necesitamos creer y confiar en el Señor. De manera que yo te invito en esta tarde a que hagas un ayuno de malas noticias, a que apagues las malas noticias. Apaga un momento tu televisor o cambia de canal. Escucha buenas noticias, escucha palabra de Dios. Pelea la buena batalla, declara la palabra sobre tus circunstancias. Dios es fiel, Dios no nos falla, Dios nos va a ayudar. Entonces, esto es una batalla de la fe. De manera que te invito en esta tarde a que mantengas vivas esas dos gemelos, la fe y la esperanza. Cuando tienes fe, tienes que esperar a que se cumpla el milagro. Y esa esperanza tienes que alimentarla. Porque si pierdes la esperanza, se va la fe. Y si pierdes la fe, pierdes la esperanza. Por eso son dos gemelos inseparables. La fe y la esperanza. De manera que tengo algunas buenas noticias. Estuve hablando con el pastor Herminio y está bien recuperándose rápido. Se siente muy bien. Manda saludos a todos. Nuestro hermano Ernesto está todavía en cuidados intensivos, está entubado, pero se está recuperando, ha ido respondiendo bien a la medicina, de manera que seguimos orando y creyendo a un milagro por él, pero son buenas noticias, tenemos que dar también las buenas noticias. También tengo otra buena noticia, era mi preocupación de los hermanos que no entienden en español, aún los muchachos. Entonces, ya esta tarde a las 7 va a haber una cápsula bilingüe que vamos a grabar de antemano y a las 7 saldrá con la cápsula en vivo. Entonces, tendremos la cápsula en vivo y la cápsula bilingüe el día de mañana viernes. Y lo vamos a hacer de la misma manera, las cápsulas a las 9, a las 3 y a las 8 nuestro servicio, pero a las 8 saldrá también la cápsula bilingüe, de manera que, y lo mismo haremos el domingo, de manera que ahí podemos alcanzar a los hermanos que no hablan en español y a los jóvenes que tal vez no se sienten muy cómodos en español, pues también van a tenerlo en inglés. De manera que Dios me los bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor. Y recuerde, a las 7 nos vemos en nuestra tercera cápsula de fe.
Es un tiempo, es un retiro profético. Estamos creyendo al Señor. Y Dios está haciendo cosas increíbles. Por ahí hoy hablaba con un pastor que amigo, pero más o menos no nos vemos tanto ni hablamos mucho. Y me dice, ya tengo la cinta. Y yo, ¿de qué cinta roja? Ya la puso en su puerta de su casa. De manera que no sabemos, la palabra está llegando a muchos lugares, a muchas familias, a muchas personas. Lo que estamos pasando no es local, es mundial. Y lo que Dios está haciendo también es mundial. Por eso estamos tocando varios países ya y seguiremos llevando la palabra. Esa es nuestra gran comisión. De manera que en esta tarde me despido, su servidor, pastor Luis Felipe Jaramillo. Dios le bendiga.